Padres, ¿qué harían ustedes si ese hijo que les falló de la peor manera les rogara por una segunda oportunidad? Hace 18 meses, mi hija Lupita empezó a salir con un tal Beto. Ella tenía 21 años, ya mayorcita para tomar sus propias decisiones, pero algo no me latió desde el primer día. A las 3 semanas de conocerlo, Lupita vació toda su cuenta de ahorros para prestarle dinero. Cuando le pregunté, se puso a la defensiva. Lo necesita para la renta, papá. Solo lo estoy ayudando. A los 2 meses de relación me desperté a las 2 de la mañana por un ruido que venía del cuarto de mi hija. Caminé por el pasillo y los encontré, Lupita y Beto, ambos borrachos, revisando el alajero de mi difunta esposa. ¿Qué diablos están haciendo? Prendí la luz y ambos brincaron. Lupita se tambaleó. Papá, tranquilo, solo necesitamos tomar prestado algo de esto. El casero de Beto lo va a correr. Necesitamos dinero para la renta. ¿Tomar prestado? Están robando las joyas de su madre muerta. Beto dio un paso al frente, sosteniendo el anillo de mi esposa. Mire, señor, ella ya está muerta. Ya no necesita estas cosas. Por eso le di una bofetada. Con la fuerza suficiente para tirarlo. Agarré el alajero y se lo quité. Largo de aquí. Los dos, la cara de Lupita se puso roja. Te odio. Mi mamá sí lo habría entendido. No quiero volver a verte nunca. Salió echando chispas. Beto, al salir, le dio un puñetazo a la pared del pasillo y dejó un agujero. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de Lupita. Me llamó egoísta. Dijo que yo lo había arruinado todo. Dijo que deseaba que yo me hubiera muerto en lugar de mi mamá. Intenté llamarla, pero ya me había bloqueado. Lloré al leerlo, esperando que entrara en razón antes de que fuera demasiado tarde. Pasaron 4 meses sin una sola palabra. Entonces, una noche, mi teléfono vibró. Número desconocido. No contesté. Pero luego llegó un mensaje de texto. Papá, perdóname por todo. Por favor, ven a ayudarme. Beto me está golpeando. Por favor, apúrate. Mandó su dirección. El corazón se me detuvo. Pudo haberme fallado, pero es mi hija. Es mi mija. Agarré mis llaves y corrí al coche. Llegué al edificio de departamentos en 15 minutos. Subí corriendo las escaleras. Ni siquiera esperé el elevador. Encontré el departamento y empecé a golpear la puerta. Lupita. Lupita, abre. La puerta se abrió. Beto estaba ahí, viéndome con furia. Lo empujé para entrar de inmediato, listo para agarrar a Lupita y sacarla de allí. Y entonces la vi. Estaba parada en la sala, perfectamente bien. Sin moretones, sin lágrimas, nada. Me miró con los ojos vacíos. Antes de que pudiera decir algo, sentí un metal frío presionar contra mi nuca. Beto se había movido detrás de mí. Tenía un cuchillo contra mi piel. Ahora, se me revolvió el estómago. Entendí lo que era. Mi propia hija me había tendido una trampa. Lupita. La miré. Con la voz rota. No dijo nada. Solo me miraba fijamente, sin ninguna emoción en la cara. Beto presionó el cuchillo con más fuerza, y sentí como un hilo de sangre empezaba a bajar por mi cuello. Mis manos temblaban mientras sacaba mi cartera. Le di todo mi efectivo, mis tarjetas de crédito. Todo el tiempo seguí mirando a Lupita, esperando que dijera que lo sentía, que hiciera algo. Ella solo observaba, sin remordimiento. Nada. Lárguese, dijo Beto empujándome hacia la puerta. Conduje a casa e inmediatamente llamé a la policía. Les di la dirección. Les conté todo. Para cuando llegaron las patrullas, el departamento estaba vacío. Lupita y Beto se habían ido. La policía me dijo que ambos estaban ahora en la lista de buscados, pero que no los estaban buscando activamente. Tenían casos más importantes. Pasaron 14 meses, y una mañana, alguien tocó a mi puerta. Abrí y vi a Lupita en mi porche, llorando, llena de moretones, destrozada, descalza, con una camiseta sin mangas y unos pantalones. Tenía un ojo morado y marcas en los brazos. Por favor, ayúdame, papá. Beto quiere matarme. Me quedé en el marco de la puerta. Cada instinto me decía que no volviera a caer. ¿Cómo sé que esta no es otra trampa? Antes de que pudiera responder, vi la camioneta de Beto estacionarse en mi calle. Se bajó y empezó a caminar rápido hacia mi casa. Lupita entró en pánico. Por favor, papá. Por favor, déjame entrar. Tomé la decisión en una fracción de segundo de jalarla hacia adentro y cerrar la puerta con llave. Ella cayó de rodillas y empezó a sollozar. Lo siento tanto. Me va a matar. Beto empezó a golpear mi puerta. Déjala salir. ¿Recuerdas lo que te hizo la última vez? No quieras protegerla. Miré a los ojos de Lupita. Vi terror auténtico. Aún abrazándola, caminé a la sala y abrí mi caja fuerte de armas. Saqué mi pistola. Regresé a la puerta, todavía sosteniendo a Lupita con el otro brazo. La miré. Te amo, mija, pero no confío en ti. Así que voy a abrir esta puerta y le voy a disparar en las rótulas. Luego, sabré la verdad de ustedes dos. Abrí la puerta. Beto se abalanzó con el cuchillo en alto. Disparé una vez. La bala le dio en la rótula al instante. Beto colapsó en mi piso, gritando, agarrándose la rodilla destrozada. El cuchillo se deslizó por el suelo. Lupita me miró fijamente. Luego a Beto, desangrándose en mi entrada. Mantuve el arma apuntándole. Mi otro brazo seguía alrededor de mi hija. Ahora dije, alguien me va a decir la verdad. Beto seguía gritando en mi piso y la sangre se extendía por el azulejo en un charco que parecía demasiado grande. Agarré mi teléfono del bolsillo con la mano izquierda mientras mantenía el arma apuntándole con la derecha. Mis dedos temblaban tanto que casi lo tiro. Lupita se apretó más contra mi costado y podía sentir todo su cuerpo temblar como si se estuviera congelando. Marqué al 911 y la operadora contestó a los 2 timbrazos.
Le dije que hubo disparos en mi dirección y que necesitaba policía y una ambulancia de inmediato. Preguntó si había heridos y miré a Beto retorciéndose en el suelo. Dije que sí. Una persona herida de bala en la pierna, aún consciente, sangrando mucho. La operadora me dijo que me mantuviera en la línea y preguntó si el tirador seguía ahí. Le dije que yo era el tirador y que fue en defensa propia. Se quedó callada un segundo, luego me dijo que bajara cualquier arma y esperara a que llegaran los oficiales. Dije que sí, pero no bajé el arma todavía porque Beto seguía moviéndose y no confiaba en él. Lupita sollozaba contra mi hombro y el sonido hacía difícil pensar con claridad. La operadora preguntó si había otras personas en la casa y le dije que solo yo, mi hija, y el intruso que nos atacó. Dijo que las unidades estaban a 4 minutos y que mantuviera la calma. Me obligué a mirar la cara de Lupita bajo la luz dura de la entrada. Su ojo izquierdo estaba hinchado, casi cerrado, y la piel a su alrededor era de un morado oscuro y negro. Reciente, tal vez de ayer o de esta mañana. Tenía moretones en ambos brazos que parecían marcas de dedos, como si alguien la hubiera agarrado muy fuerte. Conté 5 marcas distintas en su brazo derecho. Los moretones parecían reales, no maquillaje, pero ya me habían engañado antes y mi estómago se revolvió pensando en la trampa del robo. ¿Y si esto era solo la segunda parte? ¿Y si ella y Beto planearon todo esto? Pero las marcas se veían profundas, del tipo que proviene de la violencia real. Tenía el labio inferior partido de un lado y sangre seca en la comisura de la boca. Quería creerle tanto que dolía. Beto empezó a gritar entre sus alaridos de dolor. Llamó a Lupita pinche mentirosa y dijo que ella le había robado. Gritó que yo me iba a ir a la cárcel por dispararle y que él se aseguraría de eso. Le dije que se callara y se quedara en el suelo, tratando de sonar firme aunque mis manos seguían temblando. Por la ventana, vi que se encendía la luz del porche de mi vecino Víctor. Probablemente él también estaba llamando a la policía después de escuchar el disparo. Lupita se estremecía cada vez que Beto gritaba, haciéndose más pequeña contra mí como si intentara desaparecer. No estaba fingiendo ese miedo. La había visto asustada antes, pero nunca así. Nunca con todo el cuerpo temblando y su respiración en jadeos cortos, como si no pudiera tomar suficiente aire. Beto seguía gritando amenazas y Lupita gemía y hundía la cara en mi hombro. Fuera lo que fuera cierto, ella estaba genuinamente aterrorizada de él, de una manera que hizo que algo hiciera clic en mi cabeza. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos y se hicieron más fuertes rápidamente. En 4 minutos, como dijo la operadora, mi calle estaba llena de luces rojas y azules intermitentes. Las puertas de los coches se cerraron de golpe y oí botas en los escalones de mi entrada. La puerta que había dejado abierta después de que Beto entrara de golpe se llenó de repente de oficiales uniformados, al menos 4. Todos con las armas desenfundadas y apuntándome. Me gritaron que bajara mi arma lentamente. Lo hice de inmediato, agachándome con cuidado y poniendo la pistola en el suelo junto a la pared. Levanté ambas manos y les dije que yo era el dueño de la casa y que le disparé al intruso en defensa propia. Un oficial pateó mi pistola para alejarla mientras otro se movía hacia Beto. 2 paramédicos pasaron corriendo a mi lado cargando bolsas y equipo y se arrodillaron junto a Beto, que seguía consciente y gritando. Un oficial me agarró del brazo y me apartó de Lupita. Otro oficial se la llevó en otra dirección, hacia la sala, y ella me miró con pánico en los ojos. Me sentaron en la mesa de mi cocina mientras otro policía se quedaba cerca de mí con la mano en el cinturón. A través de la puerta, podía ver al otro oficial hablando con Lupita en la sala. Ella lloraba y señalaba sus moretones y movía las manos frenéticamente. El oficial sentado frente a mí en la mesa de la cocina sacó una libreta y empezó a hacer preguntas. Parecía joven, tal vez de 20 y tantos, con el pelo castaño corto y una placa con el nombre de Isaac. Me pidió que explicara lo que pasó y le conté todo. Beto entró corriendo a mi casa con un cuchillo en alto y le disparé una vez para detenerlo. Isaac lo anotó todo, su pluma moviéndose rápidamente por la página. Le expliqué la historia porque sabía que importaba. 14 meses atrás, Lupita y Beto me tendieron una trampa para un robo. Me atrajeron a su departamento, y Beto me puso un cuchillo en el cuello y me quitó la cartera. Presenté una denuncia, y ambos entraron en la lista de buscados. Esta mañana Lupita apareció en mi puerta diciendo que Beto intentaba matarla. Entonces Beto llegó y se abalanzó contra mi casa. Isaac siguió escribiendo y luego hizo una pregunta que hizo que se me cayera el estómago. Me preguntó si le había dicho algo a mi hija antes de abrir la puerta. Dudé y luego le dije la verdad. Le dije que le había dicho a Lupita que iba a abrir la puerta y dispararle a Beto en las rótulas, y luego sacarles la verdad a ambos. Isaac dejó de escribir y me miró. Me pidió que lo repitiera y lo hice. Hizo una nota y me di cuenta en ese mismo instante de que acababa de hacer que esto pareciera planeado en lugar de defenderme. La palabra premeditado flotó en mi cabeza y me sentí mal. A través de la puerta, vi a los paramédicos trabajando en Beto. Ya lo tenían en una camilla y le estaban vendando la rodilla. Seguía consciente y gritando sobre presentar cargos y demandas. Lo sacaron por la puerta principal y vi cómo lo subían a la ambulancia. Las luces intermitentes hacían que todo pareciera irreal, como si estuviera viendo qué le pasaba a otra persona. No sentí nada más que la fría certeza de que mi vida se acababa de complicar mucho más de lo que podía manejar. Unos 30 minutos después, un hombre robusto de unos 40 años entró en mi cocina. Tenía los ojos cansados y el pelo ralo y llevaba una camisa de botones arrugada sin corbata. Se presentó como el detective Morales y dijo que era el investigador principal. Le dijo al oficial Isaac que le diera las notas, e Isaac le entregó su libreta y se fue. Morales leyó todo mientras yo estaba sentado allí tratando de no entrar en pánico. Luego levantó la vista y me dijo que necesitábamos separarnos a mí y a mi hija por completo por ahora. Caminó hacia la sala y lo oí hablar con Lupita. Luego la sacó por la puerta principal. A través de la ventana, lo vi subirla a la parte trasera de una patrulla. No estaba arrestada, dijo cuando regresó.
pero necesitaba interrogarnos por separado para obtener declaraciones precisas. Nos sentamos de nuevo en la mesa de mi cocina y Morales me pidió que repasara todo de nuevo desde el principio. Le conté todo, incluida mi declaración sobre disparar a las rótulas. Su rostro no cambió, pero vi que hizo una nota y supe que eso no era bueno para mí. Me preguntó sobre el robo anterior y me levanté y encontré el reporte de la policía de hace 14 meses en el cajón de mi escritorio. Se lo mostré y le expliqué cómo Lupita me envió un mensaje diciendo que Beto la estaba golpeando, cómo corría su departamento, cómo fue una trampa, y Beto me robó a punta de cuchillo. Morales leyó el informe detenidamente y me preguntó por qué dejé entrar a Lupita esta mañana si no confiaba en ella. Me costó trabajo explicarlo. Es mi hija. Estaba en mi porche rogándome ayuda con la cara llena de moretones. ¿Cómo dejas a tu hija afuera cuando dice que alguien intenta matarla? Morales asintió lentamente y dijo que había visto muchos casos de violencia doméstica en los que los familiares quedan atrapados en medio. Pero luego dijo que mi declaración sobre planear disparar a las rótulas complicaba esto porque sugería que tuve tiempo para pensar y planear en lugar de solo reaccionar a una amenaza inmediata. Eso hacía que la defensa propia fuera más difícil de probar. Morales me dijo que tenía que ir a la delegación para un interrogatorio formal. Dijo que no estaba arrestado, pero tampoco estaba libre para irme. Fui en la parte trasera de una patrulla a la estación y me pusieron en una pequeña sala de interrogatorios con paredes grises y una mesa de metal. Me senté allí durante 2 horas mientras procesaban la escena. Morales entró y salió varias veces, pero sobre todo esperé y traté de no pensar en lo mucho que la había regado al contarle a Lupita mi plan. Las palabras seguían resonando en mi cabeza. Voy a abrir esta puerta y le voy a disparar en las rótulas. ¿Por qué dije eso? Porque no solo llamé a la policía y mantuve la puerta cerrada, pero sabía por qué. Porque Beto estaba ahí fuera amenazando a mi hija y yo quería acabar con eso. Quería evitar que volviera a lastimarla, pero ahora parecía que yo le había tendido una trampa en lugar de defenderme. Finalmente, Morales regresó y se sentó frente a mí. Tenía una carpeta llena de papeles y fotos. Me dijo que habían entrevistado a mi vecino Víctor, quien vio la camioneta de Beto detenerse y lo vio correr hacia mi casa de manera agresiva. Eso apoyaba mi versión, pero mis propias palabras sobre planear dispararle en las rótulas seguían siendo un problema mayúsculo. Morales abrió la carpeta y me mostró fotos de las lesiones de Lupita tomadas en el hospital. Su ojo morado, los moretones en forma de dedos en sus brazos, marcas en sus costillas y espalda. Dijo que el hospital confirmó que tenía lesiones consistentes con abuso continuo, moretones viejos en diferentes etapas de curación, amarillos y verdes mezclados con morados frescos, 2 costillas fisuradas que tenían semanas. Su historia coincidía con la mía, dijo Morales. Beto la había estado golpeando durante meses y ella finalmente escapó esta mañana y corrió al único lugar donde se sentía segura. Pero luego Morales me mostró algo más. Mensajes de texto del teléfono de Beto. Dijo que Beto aseguraba que Lupita le robó dinero y que yo le tendí una emboscada cuando vino a recuperarlo. Beto dijo que todo esto fue una trampa para justificar que le disparara. Morales observó mi cara con atención y me preguntó qué historia creía que era la verdadera. Miré las fotos de los moretones de Lupita y las costillas fisuradas y le dije que creía que mi hija finalmente estaba diciendo la verdad. Pero pude oír la duda en mi propia voz y supe que Morales también la escuchó. Morales se reclinó en su silla y me preguntó si les permitiría registrar mi casa en busca de cualquier señal de que planeé todo esto. Dije que sí de inmediato porque no tenía nada que ocultar, excepto mis propias estúpidas palabras sobre disparar a las rótulas. Él asintió e hizo otra nota antes de levantarse y decirme que esperara en el vestíbulo mientras terminaban de procesar todo. Salí al vestíbulo de la estación y me senté en una silla dura de plástico junto a una máquina expendedora que zumbaba demasiado fuerte. Los técnicos de la escena del crimen todavía estaban en mi casa fotografiando la sangre en el piso de mi entrada y embolsando el cuchillo que Beto había tirado. Me senté allí durante lo que parecieron horas, viendo a la gente entrar y salir. Policías trayendo sospechosos, familias esperando noticias. Una mujer llorando en su teléfono en la esquina. Todo el tiempo mi cerebro daba vueltas a un pensamiento. ¿Y si Lupita decía la verdad esta vez? ¿Y si había estado atrapada con Beto durante 14 meses siendo golpeada mientras yo ignoraba sus llamadas porque estaba demasiado enojado para contestar? La culpa me golpeó tan fuerte que tuve que poner la cabeza entre las rodillas para no vomitar allí mismo. Me había negado a ayudar a mi propia hija porque me había traicionado una vez. Pero, ¿y si esa traición había llevado a meses de sufrimiento que yo podría haber detenido? Me incorporé y miré el reloj de la pared. Ya pasaba de la medianoche. Morales salió alrededor de las 3 de la mañana y me dijo que podía irme a casa, pero que tenía que quedarme en la ciudad y estar listo para más preguntas. Dijo que Lupita también había sido liberada, ya que era testigo y posible víctima. No sospechosa. Salí al estacionamiento y la encontré parada bajo una farola, viéndose pequeña y rota bajo el duro resplandor blanco. Tenía los brazos alrededor de sí misma, aunque no hacía frío. Cuando me vio, se quedó mirando un largo momento antes de susurrar algo que apenas oí. ¿Puedo ir a casa, papá? Esas palabras rompieron algo en mi pecho que había estado tratando de mantener cerrado. Asentí porque no podía hablar, y ella caminó hacia mi coche. El viaje de regreso a mi casa fue en completo silencio. Lupita se acurrucó en el asiento del copiloto con las rodillas pegadas al pecho, como solía hacer cuando era pequeña y volvíamos tarde de las citas de su mamá en el hospital. Mantuve los ojos en la carretera y las manos apretadas en el volante. Cuando entramos a mi cochera, vi la cinta de evidencia todavía extendida en mi puerta principal y la luz del porche iluminando manchas oscuras en el concreto. Lupita empezó a temblar cuando lo vio.
Todo su cuerpo temblaba. Abrí la puerta y pasamos por encima de la cinta hacia la entrada donde la sangre de Beto se había acumulado y secado en un parche oscuro en el piso. Le dije a Lupita que podía dormir en su antigua habitación y que hablaríamos por la mañana. Ella asintió sin mirarme y desapareció escaleras arriba. Oí cerrarse suavemente la puerta de su habitación. Fui a la sala y me senté en el sofá con mi teléfono en la mano. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Lupita de esa noche hacía 14 meses. Sus ojos vacíos viéndome mientras Beto me robaba. Sin emoción alguna. Luego veía su cara de esta noche. El terror cuando Beto entró a mi casa. Los moretones cubriendo sus brazos. ¿Qué versión era la real? Mi mente seguía girando sobre cada posibilidad como un disco rayado. O Lupita finalmente había escapado de un abusador y yo le había salvado la vida esta noche, o todo esto era parte de un plan más grande y yo acababa de dispararle a alguien para ayudarla a ella y a Beto a lograr lo que fuera que estuvieran haciendo. Los moretones parecían reales. Viejos mezclados con frescos. Amarillos y verdes y morados, todo al mismo tiempo. El miedo en sus ojos cuando me rogó que la dejara entrar también parecía real. Pero ya me habían engañado antes y ahora había mucho más en juego. Le había disparado a un hombre. Podía ir a la cárcel. Me quedé sentado allí toda la noche, viendo el cielo volverse gris lentamente a través de la ventana de mi sala. A las 6 de la mañana oí pasos arriba. La puerta de la habitación de Lupita se abrió y bajó las escaleras, moviéndose lenta y cuidadosamente. Como si todo le doliera. Se veía aún peor con la luz del día que entraba por las ventanas de la cocina. El ojo morado estaba más oscuro. Los moretones en sus brazos resaltaban contra su piel pálida. Se sentó en la mesa de la cocina, en la misma silla en la que solía sentarse cuando era pequeña, y desayunábamos antes de la escuela. Su mamá preparaba hot cakes y Lupita nos contaba sobre su tarea. El recuerdo me golpeó fuerte. Hice café con manos que no dejaban de temblar y me senté frente a ella. Miré a mi hija y dije las palabras que había estado conteniendo desde que apareció en mi porche ayer. Cuéntamelo todo. Y si me mientes aunque sea una vez, te vas. Lupita empezó a hablar, y la historia que salió fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Admitió que la trampa del robo fue real. Beto la había convencido de que yo la estaba controlando y alejándola de su vida real. Le dijo que necesitaban dinero para empezar de nuevo juntos en otro lugar. Dijo que le creyó porque él la hacía sentir especial e importante. De una manera que no había sentido desde que su mamá murió. Pero después de esa noche, todo cambió. Beto se volvió posesivo y enojado. No quería que hablara con nadie ni que fuera a ningún lado sin él. Empezó a golpearla cuando ella lo cuestionaba sobre cualquier cosa. Ella intentó irse 2 veces. La primera vez, él la encontró en casa de una amiga, la arrastró de regreso y la golpeó tan fuerte que no pudo caminar por 3 días. La segunda vez, le rompió 2 costillas y le dijo que la próxima vez la mataría. Así que dejó de intentarlo. Escuché mientras describía 14 meses de ser golpeada y controlada. Y una parte de mí quería creer cada palabra. Pero otra parte seguía recordando sus ojos vacíos esa noche. Le pregunté directamente si esto era otra trampa. Empezó a llorar tan fuerte que apenas podía respirar. Seguía diciendo que sabía que no tenía motivos para confiar en ella, pero que estaba diciendo la verdad. Entonces, sin previo aviso, se levantó la blusa y me mostró las costillas y la espalda. Tenía la piel cubierta de moretones en capas. Unos de color amarillo verdoso que se estaban desvaneciendo. Unos morados frescos. Algunos parecían marcas de dedos. Otros parecían que la habían golpeado con algo. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana y vi que era mi hermana Marisol. Víctor debió haberle contado lo que pasó, porque dijo que venía para acá de inmediato. Llegó 10 minutos después y le bastó una mirada a Lupita sentada en la mesa de mi cocina para que toda su expresión cambiara de enojo a preocupación. Marisol me llevó al pasillo y me dijo que esos moretones eran reales y extensos. Dijo que es enfermera y que ha visto suficientes casos de violencia doméstica para reconocer los patrones. Lesiones antiguas en diferentes etapas de curación. El tipo de daño que ocurre durante meses, no días. Me dijo que Lupita necesitaba un registro médico de todo y un plan de seguridad, sin importar lo que hubiera pasado entre nosotros. Mi teléfono volvió a sonar a las 9 de la mañana. Era Morales. Dijo que nos necesitaba a ambos de vuelta en la delegación para más preguntas. Beto había sobrevivido a la cirugía y estaba en condición estable. Pero ahora contaba una historia completamente diferente. Afirmaba que Lupita era una drogadicta que le robó dinero y que yo le tendí una trampa y le disparé cuando vino a recuperarlo. Morales dijo que habían encontrado mensajes de texto en el teléfono de Beto que hacían parecer que Lupita había estado consumiendo pastillas y necesitaba preguntarle sobre eso. Condujimos de regreso a la estación y nos sentamos en la misma sala de interrogatorios. Morales puso su carpeta sobre la mesa y miró a Lupita. Ella nos admitió a ambos que había empezado a tomar pastillas hacía unos 8 meses. Dijo que Beto se las daba, diciéndole que le ayudarían con el dolor de las golpizas. Pero luego él empezó a controlar cuándo podía tenerlas y usó su necesidad de las pastillas para mantenerla atrapada. La cara de Morales permaneció neutral, pero pude ver que estaba pensando si esto hacía su historia más creíble o menos. Me senté allí viendo a mi hija admitir su adicción y me pregunté cómo no me di cuenta de todo esto. Morales sacó el teléfono de Beto y empezó a revisar los mensajes. Giró la pantalla hacia mí y me incliné para leer. Los textos eran un desastre. Algunos de Beto diciéndole a Lupita que no valía nada y que lo necesitaba. Otros donde ella le rogaba por pastillas y dinero. Vi uno donde ella lo llamaba amor y le decía que no podía vivir sin él. Se me revolvió el estómago porque no podía saber si decía esas palabras en serio o si él la había obligado a escribirlas. Morales pasó a otro mensaje donde Beto amenazaba con lastimarla si no hacía lo que él decía. Luego, justo debajo, Lupita se disculpaba y decía que lo amaba. El patrón de ida y vuelta me mareaba. Morales siguió bajando y vi docenas más como esos.
Este ciclo enfermo de él destrozándola y ella volviéndolo a levantar. Lupita empezó a llorar a mi lado, sus hombros temblando. Me agarró del brazo e insistió en que Beto la obligaba a enviar esos mensajes cariñosos. Dijo que él le quitaba las pastillas hasta que ella le texteaba exactamente lo que él quería oír. Quería creerle, pero las palabras en esa pantalla parecían reales. Parecían que las decía en serio. Morales nos observó a ambos con atención mientras yo leía más mensajes. Algunos eran de hacía 2 meses, otros de apenas la semana pasada. En uno, Lupita le pedía dinero a Beto para comprar más pastillas. En otro, le decía que haría cualquier cosa que él quisiera si solo le daba lo que necesitaba. Me sentí mal leyéndolos porque mi hija sonaba desesperada y rota de formas que nunca había imaginado. El teléfono de Morales sonó y él miró la pantalla antes de levantarse. Nos dijo que esperáramos y salió de la sala. Lupita seguía llorando en silencio a mi lado y yo no sabía qué decirle. A través de la pequeña ventana de la puerta, podía ver a Morales hablando por teléfono en el pasillo, su expresión cada vez más seria. Asentía y escribía algo en su libreta. Cuando regresó 5 minutos después, toda su postura había cambiado. Se sentó frente a nosotros y juntó las manos sobre la mesa. La fiscalía lo había llamado con noticias sobre mi caso. Estaban pensando en acusarme de agresión con arma peligrosa debido a lo que dije sobre planear dispararle a Beto en las rótulas. Morales explicó que mi declaración hacía parecer que lo había pensado con anticipación en lugar de solo reaccionar al peligro. Dijo que el hecho de que fui por mi arma, hice un plan en mi cabeza y luego abrí la puerta hacía más difícil alegar defensa propia. La ley requería una amenaza inmediata y yo técnicamente tuve tiempo de no abrir esa puerta y llamar a la policía en su lugar. Se me heló la sangre al escucharlo explicar esto. Le había disparado a Beto para proteger a Lupita y ahora querían acusarme de un delito por ello. Morales dijo que todavía estaban decidiendo qué cargos presentar, pero que necesitaba conseguir un abogado de inmediato. Lupita me agarró la mano y la apretó con fuerza, mientras nuevas lágrimas corrían por su rostro. Un abogado de oficio llamado Samuel apareció en la estación esa misma tarde. Era más joven de lo que esperaba. Quizás en sus 30, con un traje arrugado y un maletín gastado. Nos sentamos en una sala diferente y él extendió papeles sobre la mesa mientras explicaba mi situación legal. Las palabras me llegaban demasiado rápido y me costaba seguir lo que decía. Samuel me dijo que la defensa propia se complicaba por mi propia declaración. Aunque Beto tenía un cuchillo y se estaba abalanzando sobre mí, yo tenía otras opciones además de abrir esa puerta. Podría haberla mantenido cerrada y llamar a la policía. Podría haber escapado por la parte trasera de mi casa con Lupita. En lugar de eso, recuperé mi arma, anuncié mi plan de dispararle en las rótulas y luego abrí la puerta sabiendo que probablemente se abalanzaría. Samuel dijo que esa secuencia de eventos sugería que yo estaba buscando una confrontación en lugar de tratar de evitarla. Habló de algo llamado premeditación y cómo los fiscales argumentarían que yo planeé dispararle a Beto antes de abrir la puerta. Intenté explicar que estaba protegiendo a mi hija, pero Samuel me interrumpió amablemente. Dijo que entendía mi motivación, pero la ley analizaba si tenía otras opciones razonables disponibles. Mencionó que los fiscales podrían ofrecer un acuerdo con la fiscalía para evitar ir a juicio. Eso significaría admitir la culpa de un cargo menor a cambio de una sentencia más leve. Samuel dijo que tendríamos que esperar y ver de qué me acusaban realmente antes de poder tomar decisiones. Me hizo preguntas sobre esa mañana, anotando todo lo que dije. Cuando se fue 1 hora después me sentí peor que antes de que llegara. La realidad de que podría ir a la cárcel por proteger a Lupita estaba empezando a asimilarse. Marisol llevó a Lupita al hospital más tarde ese día para un examen médico completo. Yo me quedé atrás porque la policía dijo que no podía estar presente. Marisol me llamó 2 horas después desde el estacionamiento del hospital. El médico había encontrado evidencia de trauma repetido durante meses o incluso años. Viejas fracturas en las costillas de Lupita que habían sanado mal, tejido cicatricial en su espalda por haber sido golpeada con algo, las 2 costillas fisuradas que ya sabíamos, moretones en diferentes etapas de curación por todo el cuerpo. La voz de Marisol temblaba cuando me dijo que el médico dijo que esto era consistente con violencia doméstica continua. La evidencia médica respaldaba firmemente todo lo que Lupita había estado diciendo sobre el abuso de Beto. Sentí que un poquito de la aplastante duda comenzaba a disiparse de mi pecho. Quizás mi hija realmente había estado diciendo la verdad esta vez. Quizás realmente había estado atrapada y sufriendo mientras yo me negaba a creerle. Marisol dijo que el médico estaba documentando todo con fotografías y notas detalladas que podrían usarse como evidencia. Me dijo que nos viéramos en mi casa en 1 hora. Esa noche, Lupita se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, viéndose pequeña y asustada. Me preguntó si podía quedarse conmigo mientras averiguaba qué hacer a continuación. Miré su rostro amoratado y recordé los textos en el teléfono de Beto, y supe que tenía que poner límites esta vez. Le dije que sí, pero con condiciones. Tenía que entrar en tratamiento para su adicción a las pastillas de inmediato. Tenía que cooperar plenamente con la policía y contarles todo sobre Beto. Y tenía que recuperar mi confianza con acciones, no con palabras. Le dije que la amaba, pero que no podía simplemente fingir que los últimos 18 meses no habían sucedido. Lupita asintió y aceptó todo sin discutir. Me dio las gracias con una emoción tan real en su voz que quise creerle por completo, pero todavía estaba conteniendo una parte de mí, todavía protegiendo la parte de mí que ella había lastimado tanto. Subió a su antigua habitación y la oí llorar a través de la puerta cerrada. Durante los siguientes días, comenzó a aparecer un patrón que me hizo pensar que Lupita podría estar diciendo la verdad. Beto llamaba a su teléfono constantemente desde su cama de hospital. El primer día dejó 6 mensajes de voz. Los escuché con Lupita y eran horribles. En algunos, le decía que la amaba y la necesitaba y que no podía vivir sin ella. En otros, la amenazaba con matarla cuando saliera. Iba y venía entre palabras dulces y violencia. Cuando la policía le dijo que dejara de llamar,
Sus amigos comenzaron a llamar en su lugar con mensajes de él. Los textos y mensajes de voz seguían llegando y todos tenían el mismo patrón. Morales pasó por la casa el segundo día para escuchar algunos de ellos. Y dijo que era el comportamiento clásico de un abusador. Explicó que los abusadores entran en pánico cuando pierden el control sobre su víctima y alternan entre bombardeo de amor y amenazas para tratar de recuperar ese control. Ver este patrón desarrollarse en tiempo real me hizo ver que Lupita había estado viviendo con esta manipulación durante meses. Los mensajes eran posesivos y controladores de maneras que me ponían la piel de gallina. Beto actuaba como si ella fuera de su propiedad y no podía aceptar que se hubiera escapado de él. Al tercer día, Lupita empezó a mostrar síntomas de abstinencia. Bajé por la mañana y la encontré en el sofá sudando aunque la casa estaba fresca. Le temblaban las manos y se veía pálida. Por la tarde, estaba vomitando y apenas podía mantenerse en pie. Marisol vino y confirmó lo que ya sospechaba. Lupita estaba pasando por el síndrome de abstinencia de las pastillas. Marisol hizo algunas llamadas y encontró un programa de desintoxicación que tenía un lugar disponible. Ver a mi hija pasar por la abstinencia durante los siguientes 2 días fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Estaba enferma y temblando y llorando. Entre episodios de vómito, no dejaba de disculparse por todo lo que me había hecho pasar. Me senté con ella durante lo peor porque, a pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hija, mi mija, y no podía abandonarla cuando estaba sufriendo así. Marisol se quedó con nosotros la mayor parte del tiempo, revisando los signos vitales de Lupita y asegurándose de que se mantuviera hidratada. Al final del segundo día, Lupita estaba débil, pero lo peor parecía haber pasado. El fiscal presentó cargos formales contra mí el quinto día. Samuel llamó para decirme que estaba acusado de agresión con arma peligrosa con un agravante por uso de arma de fuego. Me explicó con su tranquila voz de abogado que me enfrentaba a un posible tiempo en prisión si me declaraban culpable. Pensaba que teníamos una defensa sólida dadas las circunstancias, pero los juicios eran impredecibles. Mi primera comparecencia ante el tribunal estaba programada para dentro de 2 semanas. Cuando colgué el teléfono, la realidad me golpeó como un golpe físico. Realmente podría ir a la cárcel por proteger a mi hija. Podría perder mi casa, mi libertad, todo. Porque había tomado la decisión de dejar entrar a Lupita esa mañana y defenderla de Beto. Samuel había dicho que el agravante añadía años a la sentencia potencial. Me senté en la mesa de mi cocina mirando a la nada, tratando de procesar en qué se había convertido mi vida. Víctor dio su declaración a la policía esa misma semana, confirmando lo que había visto esa mañana. Les dijo que había visto la camioneta de Beto detenerse en mi calle y lo vio bajar y correr hacia mi casa de manera agresiva. Varios otros vecinos informaron haber escuchado las amenazas de Beto y haber visto su camioneta estacionada fuera de mi casa varias veces el día anterior. La teoría de la fiscalía de que yo le había tendido una emboscada a Beto comenzaba a parecer más débil con todos estos testimonios. Pero Samuel me advirtió por teléfono que mi declaración de premeditación seguía siendo un problema importante que teníamos que superar. El hecho de que hubiera dicho en voz alta que planeaba dispararle a Beto en las rótulas antes de abrir la puerta iba a ser difícil de explicar. Samuel dijo que los fiscales insistirían en ese punto y tratarían de probar que yo estaba buscando una excusa para dispararle a Beto en lugar de defenderme genuinamente a mí y a Lupita. Lupita completó la desintoxicación después de una semana y Marisol ayudó a organizar su traslado a un refugio de transición para mujeres que escapan de la violencia doméstica. El lugar tenía reglas, estructura y servicios de terapia. Lupita no tenía permitido tener visitas sin supervisión conmigo debido a mis cargos criminales pendientes, pero podíamos hablar por teléfono todos los días. La llamé esa primera noche después de que se mudó y sonaba más clara y más como ella misma de lo que había sonado en meses. Su voz ya no sonaba arrastrada o confundida. Me contó sobre su habitación, su compañera y el horario que tenían que seguir. Dijo que quería testificar a mi favor sobre cómo era realmente Beto y cómo la había estado amenazando. Le dije que se concentrara primero en su propia recuperación y que no se preocupara por mi caso. Pero escucharla sonar mucho mejor me dio la esperanza de que tal vez realmente lo lograría esta vez. 2 días después, Morales llamó con noticias que hicieron que mi pecho se sintiera más ligero por primera vez en semanas. Beto había sido dado de alta del hospital esa mañana después de su cirugía de rodilla. En el momento en que lo sacaron en silla de ruedas de la sala de recuperación, 2 oficiales uniformados lo arrestaron por la orden de arresto pendiente del robo de hacía 14 meses. Morales dijo que lo llevaron directamente a la cárcel del condado para ficharlo. Me dijo que el fiscal estaba armando casos adicionales contra Beto basados en todo lo que encontraron en su teléfono. Los mensajes de texto mostraban que estaba vendiendo pastillas al menos a una docena de personas. Los mensajes a Lupita probaban un patrón de amenazas y control que respaldaba los cargos de violencia doméstica. Morales dijo que la evidencia era lo suficientemente fuerte como para que Beto probablemente enfrentara años de prisión, incluso sin contar mi caso. Saber que Beto estaba encerrado tras las rejas me hizo dormir toda la noche por primera vez desde el tiroteo. Todavía me despertaba a las 3 de la mañana por costumbre, pero en lugar de quedarme mirando al techo preocupado, me daba la vuelta y volvía a dormir. Mis propios problemas legales estaban lejos de terminar, pero al menos Beto no podía lastimar a Lupita mientras estaba en una celda. 3 semanas después del tiroteo, mi teléfono vibró con un mensaje de Lupita preguntando si podíamos vernos en un café del centro. Dijo que Marisol también iría si eso me hacía sentir más cómodo. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder sí. El café era territorio neutral, público, seguro. Llegué temprano y me senté en un reservado de la esquina desde donde podía ver la puerta. Marisol llegó primero y se deslizó en el asiento frente a mí. Me apretó la mano y me dijo que a Lupita le estaba yendo muy bien en su programa. Cuando Lupita entró 10 minutos después, apenas la reconocí. Se veía más saludable de lo que la había visto en más de un año.
Su piel tenía color de nuevo en lugar de esa palidez grisácea, sus ojos estaban claros y enfocados. Había recuperado algo de peso y su ropa le quedaba bien en lugar de colgarle. Se sentó junto a Marisol y juntó las manos sobre la mesa frente a ella. Sus dedos temblaban ligeramente. Me dijo que llevaba 16 días limpia y que era el periodo más largo que había pasado sin consumir en 8 meses. Dijo que su consejero la tenía en terapia 3 veces por semana, trabajando en todo lo que pasó. Estaba aprendiendo sobre manipulación, patrones de abuso y ciclos de adicción. Su voz era firme cuando hablaba, no arrastrada ni dispersa como antes. Dijo que quería enmendar el daño de verdad por el robo y por todo el dolor que me causó. Sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Dijo que su terapeuta la ayudó a escribir una carta y que quería que la leyera cuando estuviera listo. Tomé el sobre y le di la vuelta en mis manos. El papel estaba ligeramente arrugado, como si lo hubieran doblado y desdoblado muchas veces. Lo abrí allí mismo en la mesa y comencé a leer. La letra de Lupita llenaba 3 páginas por delante y por detrás. La carta era cruda y honesta de una manera que me hizo un nudo en la garganta. Escribió sobre cómo conoció a Beto y cómo él la aisló lentamente de todos los que se preocupaban por ella. Escribió sobre la noche del alajero y lo borracha y drogada que estaba. Cómo Beto la convenció de que yo era el enemigo que le impedía ser feliz. Pero luego escribió algo que me golpeó fuerte. Dijo que aunque Beto la manipuló, ella aún así eligió seguir adelante con la trampa del robo. Escribió que me miró a los ojos esa noche mientras él sostenía un cuchillo en mi cuello y ella eligió no hacer nada. Dijo que no podía culpar de todo a Beto porque ella también había tomado decisiones. Escribió que traicionó a su propio padre por dinero para drogas y que no había excusa para eso. No trató de hacerse sonar como una víctima en la carta. Asumió toda la responsabilidad por lo que hizo. El último párrafo decía que no esperaba que la perdonara y que no me culparía si nunca más quería volver a verla. Pero quería que supiera que estaba trabajando cada día para convertirse en alguien de quien yo pudiera estar orgulloso de nuevo algún día. Firmó, tu hija, Lupita. Y ver esas palabras hizo que me ardieran los ojos. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en el sobre. Miré a Lupita al otro lado de la mesa y le dije, gracias por ser honesta. Fue todo lo que pude decir sin derrumbarme por completo. Durante las siguientes semanas, la fecha de mi juicio se acercó y Samuel trabajó en nuestra estrategia de defensa. Venía a mi casa 2 veces por semana para repasar todo. Dijo que nuestro mejor argumento era que Beto representaba una amenaza inmediata basada en su historial de violencia y el hecho de que entró corriendo con un cuchillo en alto. Samuel quería usar el testimonio de Lupita sobre el abuso que sufrió y el comportamiento controlador de Beto. Dijo que si el jurado entendía qué tipo de persona era Beto, podrían ver por qué sentí que no tenía más opción que proteger a mi hija. Pregunté si Lupita estaba dispuesta a testificar y Samuel dijo que ya había aceptado, pero me advirtió que la fiscalía intentaría destruirla en el estrado. Sacarían a relucir su uso de drogas y su participación en la trampa del robo. Intentarían hacerla parecer una mentirosa en la que no se podía confiar. Samuel dijo que teníamos que prepararnos para que el juicio fuera en cualquier dirección. Los jurados eran impredecibles, y mi declaración sobre planear disparar a las rótulas seguía siendo un problema mayúsculo que no podíamos arreglar. Firmé papeles autorizando a Samuel a citar registros médicos e informes policiales. Le di una lista de testigos de solvencia moral, incluidos Víctor y Marisol. Nos preparamos para el juicio, sabiendo que podría terminar en prisión a pesar de todo. La semana antes de que comenzara el juicio, Samuel me llamó temprano en la mañana. Su voz sonaba diferente, más enérgica. Dijo que la fiscalía quería ofrecer un acuerdo. En lugar de agresión con arma peligrosa, me dejarían declararme culpable de imprudencia temeraria. Era un delito menor en lugar de un delito grave. La sentencia sería de 2 años de libertad condicional, servicio comunitario y clases de manejo de la ira. Sin tiempo en la cárcel, sin una condena por delito grave destruyendo mi historial para siempre. Samuel dijo que debería considerar seriamente aceptarlo porque los juicios eran impredecibles. Si el jurado me condenaba por el cargo original, podría enfrentar de 3 a 5 años de prisión. El agravante por usar un arma de fuego añadía aún más tiempo. Pero aceptar el acuerdo significaba admitir que me equivoqué al proteger a Lupita. Significaba decir que debería haber mantenido la puerta cerrada y llamado a la policía en su lugar. Me senté en la mesa de mi cocina mirando a la pared, tratando de decidir. Samuel me recordó que técnicamente tenía otras opciones esa mañana. Podría no haber abierto la puerta. Podría haber llamado al 911 y esperado a la policía. El hecho de que elegí enfrentar a Beto con un arma cargada fue una elección que hice. Samuel dijo que a la ley no le importaba que estuviera tratando de proteger a mi hija. A la ley le importaba que yo creé una situación mortal cuando tenía alternativas. Le pregunté a Samuel qué haría él si fuera su hija y se quedó callado un largo rato. Luego dijo que probablemente aceptaría el acuerdo porque la prisión no ayudaría a nadie. Llamé a Samuel al día siguiente y le dije que aceptaría el trato. Una semana después me paré frente a un juez y me declaré formalmente culpable de imprudencia temeraria. La sala del tribunal estaba casi vacía, excepto por Marisol sentada en la fila de atrás y el personal del tribunal. El fiscal leyó los cargos y me preguntó si entendía de qué me estaba declarando culpable. Dije que sí, aunque mi voz salió áspera. El juez preguntó si alguien me obligó a aceptar este acuerdo y dije que no. Luego me sentenció allí mismo. 2 años de libertad condicional con reportes regulares con un oficial. 100 horas de servicio comunitario a completar dentro del primer año. Clases obligatorias de manejo de la ira cada semana durante 6 meses. El juez dijo que si violaba algún término de mi libertad condicional, iría a prisión a cumplir la sentencia original. Le di las gracias al juez y salí de la sala con antecedentes penales. Se sintió extraño ser condenado por un delito por proteger a Lupita, pero estaba agradecido de evitar la cárcel y mantener un delito grave fuera de mi historial. Marisol me abrazó en el pasillo de afuera y me dijo que era la decisión correcta.
Quería creerle. 2 semanas después de mi sentencia, Morales llamó para contarme sobre el caso de Beto. Beto también había aceptado un acuerdo en lugar de ir a juicio. Se declaró culpable de los cargos de robo de hacía 14 meses y recibió 3 años en la prisión estatal. Los cargos de violencia doméstica fueron más difíciles de mantener porque el testimonio de Lupita no pudo usarse en ese caso debido a alguna regla legal sobre la credibilidad de los testigos. Pero los cargos de distribución de drogas eran sólidos basados en toda la evidencia de su teléfono. Esos cargos añadieron otros 18 meses a su sentencia. Morales dijo que, con buena conducta, Beto probablemente cumpliría al menos 4 años en total antes de ser elegible para libertad condicional. Saber que estaría encerrado tanto tiempo me dio la primera paz real que había sentido desde que comenzó todo esto. 4 años significaban que Lupita tendría tiempo para fortalecerse y construir una nueva vida antes de que Beto saliera. 4 años significaban que podía dormir sin preocuparme de que viniera por nosotros. Le agradecí a Morales por todo lo que hizo y él me dijo que cuidara de mi hija. Lupita siguió yendo a su programa de recuperación todos los días y después de unas 6 semanas, comenzó a trabajar medio tiempo en una cafetería cerca de su refugio. Me envió una foto de su primer cheque de pago y el orgullo en su mensaje de texto era obvio. Escribió que se sentía increíble ganar dinero honestamente en lugar de robar o manipular. Dijo que su gerente le dijo que era muy trabajadora y que podría darle más horas pronto. Marisol sugirió que comenzáramos a tener cenas semanales en su casa para que Lupita y yo pudiéramos pasar tiempo juntos en un espacio neutral. La primera cena fue incómoda, con largos silencios y conversaciones cuidadosas. Pero para la tercera semana, comenzamos a relajarnos un poco. Lupita contaba historias sobre clientes en la cafetería y yo la actualizaba sobre mis requisitos de libertad condicional. Marisol mantenía la conversación fluida cuando las cosas se ponían tensas. Lentamente, estábamos reconstruyendo algo entre nosotros. No se parecía a nuestra antigua relación y nunca lo sería, pero era real y honesto de una manera que nunca habíamos tenido antes. Durante una cena, unos 2 meses después del tiroteo, Lupita mencionó los pasos de su programa de recuperación. Dijo que uno de los pasos implicaba enmendar el daño a las personas que lastimó. Me miró directamente y dijo que quería pagarme el dinero que Beto robó durante el robo. Sabía que le tomaría años con su salario de la cafetería, pero quería hacerlo de todos modos. Dijo que era importante para ella hacer las cosas bien a través de acciones y no solo palabras. Le dije que no necesitaba el dinero de vuelta y que debía concentrarse en construir sus propios ahorros. Pero Lupita negó con la cabeza y dijo que esto no se trataba de lo que yo necesitaba. Se trataba de lo que ella necesitaba hacer para demostrar que estaba cambiando. Acordamos que haría pagos mensuales de lo que pudiera pagar como símbolo de su compromiso. La cantidad no importaba tanto como la consistencia de cumplir. Sacó su teléfono allí mismo y configuró un recordatorio para transferirme dinero el primero de cada mes. Verla asumir ese tipo de responsabilidad hizo que algo en mi pecho se aflojara un poco. Después de que Lupita se fue esa noche, Marisol me pidió que me quedara unos minutos. Nos sirvió café a ambos y se sentó frente a mí en la mesa de su cocina. Me dijo que estaba orgullosa de cómo estaba manejando todo con Lupita. Dijo que sería fácil cerrarle la puerta a Lupita para siempre o dejarla volver sin ningún límite. Pero yo estaba haciendo el trabajo difícil de mantener tanto el amor como la responsabilidad al mismo tiempo. Dijo que Lupita necesitaba saber que la amaba, pero también que las acciones tenían consecuencias. Las palabras de Marisol significaron más de lo que probablemente ella sabía, porque yo había estado cuestionando cada decisión que tomaba con respecto a Lupita. Una parte de mí se preocupaba por ser demasiado duro con ella. Otra parte se preocupaba por ser demasiado blando y exponerme a que me lastimaran de nuevo. Marisol dijo que no había una forma perfecta de manejar esta situación. Todo lo que podía hacer era seguir presente y ser honesto sobre mis límites. Me recordó que Lupita estaba haciendo el trabajo y eso era lo que más importaba. Conduje a casa esa noche sintiendo que tal vez realmente podríamos construir algo nuevo de todos estos escombros. 3 meses después del tiroteo, mi teléfono sonó a las 9 de la noche. Número desconocido. Contesté con cautela y oí a Lupita llorando al otro lado. Me dijo que acababa de cumplir 90 días limpia y su voz temblaba de emoción. Me preguntó si iría a su celebración en el centro de recuperación mañana por la noche. Dije que sí, sin dudarlo. Marisol condujo conmigo al centro la noche siguiente. Entramos en una sala llena de sillas plegables y unas 30 personas sentadas en círculo. Lupita estaba cerca del frente, con jeans y una camisa azul sencilla. Me vio y su rostro se iluminó. La reunión comenzó y varias personas compartieron sus historias. Luego, la madrina de Lupita la llamó para recibir su ficha de 90 días. Lupita se puso de pie y caminó al frente. Sostuvo la pequeña moneda en su mano y comenzó a hablar sobre su viaje. Dijo que lastimó a personas que la amaban e hizo elecciones de las que se avergonzaba. Me miró directamente y dijo que su padre le dio otra oportunidad cuando no la merecía. Agradeció a su madrina, a su terapeuta y a todos los que la apoyaron. Dijo que estaba agradecida de estar viva y sobria. La gente aplaudió y sentí que algo cambiaba en mi pecho. Aún no era confianza plena, pero algo cercano a la esperanza. Después de la reunión, Lupita me abrazó fuerte y susurró: «Gracias». Conduje a casa esa noche pensando que tal vez ella realmente estaba cambiando esta vez. 2 semanas después, Lupita me llamó aterrorizada. Dijo que uno de los viejos amigos de Beto lo visitó en prisión y le trajo mensajes para ella. Los mensajes decían que ella le pertenecía y que la encontraría cuando saliera. Estaba temblando cuando me lo dijo. Sentí que la rabia me inundaba de nuevo, pero me obligué a mantener la calma. Le dije que lo reportara de inmediato al director de su programa. Lo hizo y la ayudaron a documentar todo.
Morales se involucró y dijo que las amenazas eran violaciones a la libertad condicional que podrían añadir tiempo a la sentencia de Beto. Me reuní con Lupita en el juzgado 3 días después para solicitar una orden de restricción. Nos sentamos en la sala de espera durante 2 horas llenando formularios. El papeleo pedía detalles sobre el abuso y las amenazas de Beto. La mano de Lupita temblaba mientras escribía. Puse mi mano en su hombro y le dije que ahora estaba a salvo. El juez aprobó la orden de restricción por 5 años, extendiéndose más allá de la fecha de liberación de Beto. Al salir del juzgado, Lupita parecía aliviada, pero todavía asustada. Le prometí que la ayudaría a mantenerse a salvo, y esta vez lo decía en serio, sin la confianza ciega que tenía antes. Mis clases de manejo de la ira eran todos los martes por la noche en el sótano de un centro comunitario. Fui esperando ejercicios de respiración básicos y consejos inútiles, pero la consejera era diferente de lo que esperaba. Era mayor, con el pelo canoso, y no se andaba con rodeos. Nos hacía hablar sobre lo que realmente impulsaba nuestra ira. Durante la 4ª semana, me preguntó sobre mi esposa. Le dije que había muerto de cáncer hacía 3 años. La consejera preguntó cómo se conectaba eso con dispararle a Beto. Dije que no se conectaba en absoluto. Me miró fijamente y dijo, el duelo y la culpa a menudo se manifiestan como ira. Me preguntó si me sentía culpable por la muerte de mi esposa. Dije que no, porque el cáncer no fue mi culpa. Me preguntó, ¿sientes que fallaste en protegerla? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo. Me di cuenta de que había estado cargando con la culpa de no haber salvado a mi esposa del cáncer. Esa culpa me hizo sobreproteger a Lupita y enfurecerme cuando la lastimaban. La consejera dijo que entender el patrón no excusaba dispararle a alguien, pero me ayudaba a tomar mejores decisiones en el futuro. Conduje a casa esa noche sintiéndome como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que había estado cerrada durante años. El domingo siguiente, Lupita llamó y preguntó si podíamos visitar la tumba de su madre juntos. No habíamos ido juntos desde antes de que conociera a Beto. La recogí a las 10 de la mañana y condujimos al cementerio en silencio. La tumba estaba bajo un roble en la sección trasera. Nos quedamos allí mirando la lápida con el nombre de mi esposa grabado en granito. Lupita empezó a llorar de inmediato, cayó de rodillas en el césped y dijo que lo sentía. Le pidió perdón a su madre por la persona en la que se convirtió y prometió ser mejor. Dijo que estaba avergonzada de lo que hizo y deseaba que su madre estuviera aquí para guiarla. Me arrodillé a su lado y puse mi brazo alrededor de sus hombros. Lloramos juntos por primera vez desde que mi esposa murió. Me di cuenta de que habíamos estado de duelo por separado todo este tiempo, dejando que la pérdida nos dividiera en lugar de unirnos. Lupita se apoyó en mí y la sostuve mientras sollozaba. Después de un rato, ambos nos callamos y nos quedamos sentados en el césped. El sol era cálido y el cementerio estaba en paz. Me sentí más cerca de Lupita en ese momento de lo que me había sentido en años. Lupita se secó los ojos y empezó a hablar sobre el incidente del alajero. Dijo que recordaba a Beto sosteniendo el anillo de su madre y diciendo, «Los muertos no necesitan joyas». Dijo que estaba tan borracha y drogada esa noche que no procesó completamente lo horribles que eran esas palabras. Dijo que había estado cargando con la vergüenza desde entonces y trabajándolo en terapia. Me preguntó si podía tener una pieza de joyería de su madre. No para siempre, sino para usarla como un recordatorio de quién quería ser. Lo pensé por un minuto. Luego metí la mano en el bolsillo y saqué el sencillo collar de oro que mi esposa usaba todos los días. Lo había estado llevando conmigo desde el tiroteo sin saber muy bien por qué. Se lo di a Lupita y le dije que ahora era suyo. Lo sostuvo con cuidado, como si pudiera romperse, y empezó a llorar de nuevo. Se lo puso allí mismo en la tumba y lo tocó con los dedos. Dijo que lo usaría todos los días y recordaría ser mejor. Nos quedamos en la tumba 1 hora más, simplemente sentados juntos en silencio. Cuando finalmente nos fuimos, algo se sentía diferente entre nosotros. Más ligero. De alguna manera, 6 meses después del tiroteo, Lupita se mudó del refugio de transición. Encontró un departamento compartido con otra mujer de su programa de recuperación. Estaba trabajando a tiempo completo en un restaurante del centro y tomando clases en línea para terminar su carrera. Me llamó y me invitó a ver su nuevo lugar. Fui un sábado por la tarde. El departamento era pequeño pero limpio, con 2 habitaciones y una sala compartida. La habitación de Lupita tenía una cama, un escritorio y un pequeño librero. Todo estaba organizado y simple, sin caos, ni drama, ni señales del desastre que solía ser su vida. Me enseñó el lugar orgullosamente, señalando la cocina donde cocinaba comidas saludables y la esquina donde hacía su tarea. Su compañera de cuarto estaba en el trabajo, pero Lupita dijo que se llevaban bien y se apoyaban mutuamente en su recuperación. Miré a mi alrededor y me sorprendió lo normal que parecía todo. Era solo una joven normal construyendo una vida normal, sin crisis, ni emergencias, ni desastres a punto de ocurrir. Solo alguien trabajando duro y tomando buenas decisiones un día a la vez. Mientras estaba allí, Lupita sacó un diario del cajón de su escritorio. Dijo que su terapeuta la hacía llevar un registro de sus detonantes y estrategias de afrontamiento. Lo abrió y me mostró páginas llenas de su letra. Algunas páginas enumeraban situaciones que la hacían querer usar drogas. Otras páginas enumeraban formas saludables de lidiar con el estrés. También había estado escribiendo sobre nuestra relación y trabajando en sus sentimientos sobre el robo y todo lo que pasó después. Dijo que le ayudaba a procesar las cosas en lugar de simplemente reprimirlas. Luego me miró y me preguntó si estaría dispuesto a hacer una sesión de terapia conjunta con ella. Dijo que su terapeuta pensaba que podría ayudarnos a trabajar en nuestra comunicación. Me sentí nervioso ante la idea de sentarme en una habitación a hablar de nuestros problemas con una extraña, pero miré la cara esperanzada de Lupita y dije que sí. Ella sonrió y me abrazó.
Dijo que significaba mucho que estuviera dispuesto a intentarlo. Salí de su departamento ese día sintiendo que tal vez realmente podríamos construir algo nuevo entre nosotros. La sesión de terapia conjunta tuvo lugar 2 semanas después. Me senté en un sofá en el consultorio de la terapeuta con Lupita a mi lado. La terapeuta era una mujer de unos 40 años con ojos amables. Empezó pidiéndonos a ambos que habláramos sobre el robo y cómo afectó nuestra relación. Yo fui primero e intenté explicar la traición y la pérdida de confianza. Empecé a llorar mientras hablaba de cómo Lupita solo observó mientras Beto me ponía un cuchillo en el cuello. Lupita también lloró y dijo que entendía si nunca volvía a confiar plenamente en ella. Dijo que ni ella misma confiaba en sí misma en ese entonces. La terapeuta nos dejó llorar a ambos por un rato. Luego me preguntó qué necesitaba de Lupita en el futuro. Dije que necesitaba acciones constantes a lo largo del tiempo, no solo palabras. Dije que necesitaba que me demostrara a través de sus elecciones que ahora era diferente. Lupita asintió y dijo que era justo. La terapeuta le preguntó a Lupita qué necesitaba de mí. Lupita dijo que necesitaba saber que todavía la amaba aunque me hubiera lastimado. Le dije que nunca dejé de amarla, incluso cuando no podía confiar en ella. La terapeuta nos ayudó a entender que nuestra relación nunca sería lo que fue antes, pero podíamos construir algo nuevo basado en la honestidad y la acción constante a lo largo del tiempo. Dijo que la confianza tenía que ganarse de nuevo lentamente, a través de pruebas repetidas, no a través de un gran gesto. Ambos estuvimos de acuerdo en seguir trabajando en ello. Al salir de esa sesión me sentí agotado, pero también aliviado. Habíamos dicho cosas difíciles en voz alta y habíamos sobrevivido. 1 año después del tiroteo, Lupita alcanzó su hito de 1 año de sobriedad. Me invitó a la celebración y llevé a Marisol conmigo. Cuando llegamos al centro de recuperación, la sala estaba llena de gente. Lupita había hecho amigos en el programa y todos se presentaron para apoyarla. Se paró al frente y recibió su ficha de 1 año. Luego dio un discurso sobre su viaje. Habló sobre tocar fondo y lastimar a las personas que amaba. Dijo que su padre le dio una segunda oportunidad cuando no la merecía y que estaba agradecida todos los días. Agradeció a su madrina, a su terapeuta y a todos en la sala. Dijo que la recuperación le devolvió la vida y a su familia. Me miró mientras hablaba y sentí lágrimas corriendo por mi cara. Traté de mantenerme compuesto, pero no pude. Marisol me pasó un pañuelo, pero no ayudó. Tuve que salir porque estaba llorando demasiado fuerte para quedarme en la sala. Marisol me siguió y me rodeó con el brazo. Dijo que eran lágrimas buenas y que debía dejarla salir. Me quedé en el estacionamiento sollozando mientras adentro Lupita terminaba su discurso. Cuando salió a buscarme, la abracé fuerte y le dije que estaba orgulloso de ella. Ella también lloró y nos quedamos allí abrazados en el estacionamiento. 2 semanas después, tuve mi reunión regular con mi oficial de libertad condicional. Revisó mi expediente y dijo que me estaba yendo bien con todos mis requisitos. Había completado mis horas de servicio comunitario y asistido a todas mis clases de manejo de la ira. Dijo que si completaba los 2 años completos sin ninguna violación, la condena podría ser elegible para la eliminación de antecedentes. Eso significaba que mi historial podría eventualmente limpiarse legalmente, como si el tiroteo nunca hubiera sucedido. Sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho al escuchar esas palabras. Le di las gracias y salí de su oficina sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Esa noche, en la cena con Lupita, le conté sobre la posibilidad de la eliminación de antecedentes. Empezó a llorar de inmediato y dijo que había estado cargando con la culpa por mis antecedentes penales. Dijo que saber que podrían limpiarse algún día la hacía sentir menos terrible por lo que sus elecciones me costaron. Le dije que se concentrara en su propia recuperación y no se preocupara por mi historial, pero pude ver el alivio en su rostro. Terminamos de cenar y me acompañó a mi coche. Me abrazó de despedida y dijo que me amaba. Le respondí lo mismo y lo dije con total sinceridad. 3 semanas después, Morales me llamó sobre la audiencia de libertad condicional de Beto. La Junta de Libertad Condicional la programó para el mes siguiente y tanto Lupita como yo necesitábamos presentar declaraciones de impacto de la víctima. Morales vino a mi casa con el papeleo y nos ayudó a entender qué escribir. Dijo que debíamos centrarnos en ejemplos específicos de violencia y manipulación, no solo en declaraciones generales sobre el miedo. Lupita se sentó en la mesa de mi cocina con las manos temblando mientras escribía sobre las golpizas, el control y las pastillas. Detalló cómo Beto la aisló de todos y la amenazó cuando trató de irse. Yo escribí sobre la trampa del robo, el cuchillo en mi cuello, y cómo mi hija se había convertido en alguien que no reconocía. Morales revisó ambas declaraciones y dijo que eran fuertes y específicas. La audiencia tuvo lugar un martes por la mañana, y ninguno de los dos asistió en persona. Morales me llamó esa tarde con la noticia. La Junta de Libertad Condicional negó la solicitud de Beto y cumpliría su sentencia completa. Inmediatamente llamé a Lupita y la oí empezar a llorar de alivio. Dijo que finalmente podía dejar de mirar por encima del hombro constantemente. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses, sabiendo que él se quedaría encerrado. 2 meses después de la audiencia, mi teléfono sonó mientras preparaba la cena. El nombre de Lupita apareció en la pantalla y contesté para escucharla hablar rápido y emocionada. La habían ascendido a supervisora de turno en el restaurante. Su gerente había estado observándola asumir más responsabilidades y le escribió una reseña que elogiaba su confiabilidad y liderazgo. Podía oír el orgullo genuino en su voz mientras me contaba sobre el aumento de sueldo y el nuevo horario. Marisol nos invitó a ambos a su casa a cenar para celebrar y Lupita apareció con una botella de sidra espumosa. Durante la pasta y la ensalada, Lupita habló sobre cuánto disfrutaba el trabajo en el restaurante. Dijo que el ritmo rápido la mantenía enfocada y la estructura la ayudaba a mantenerse limpia. Luego mencionó que tal vez iría a la escuela de gastronomía eventualmente. Marisol y yo intercambiamos una mirada sobre la mesa.
Esta era la primera vez que Lupita hablaba sobre planes futuros con verdadera emoción en lugar de promesas vagas. Una semana después de esa celebración, Lupita llamó y preguntó si podía venir a mi casa a cenar. La pregunta me hizo dudar porque no habíamos estado allí juntos desde el tiroteo. La entrada había sido limpiada y reparada hacía meses, pero ambos sabíamos que los recuerdos vivían allí. Le dije que sí y llegó el sábado por la noche con flores. Se quedó en el porche un momento antes de entrar y la vi mirar el lugar donde Beto había caído. No hablamos de ello. En cambio, me siguió a la cocina y me ayudó a picar verduras para un salteado. Nos movimos alrededor del otro con cuidado, encontrando un ritmo que se sentía casi normal. Me contó sobre clientes difíciles en el trabajo y yo le conté sobre un proyecto que estaba haciendo en el garaje. Comimos en la mesa del comedor y ella elogió la comida y pidió repetir. Después de la cena, vimos una película en el sofá y se quedó dormida a la mitad. La cubrí con una manta y la dejé descansar. Cuando despertó una hora después, se disculpó por haberse quedado dormida. Le dije que estaba bien y que era bienvenida en cualquier momento. Me abrazó de despedida en la puerta y dijo que esto se sentía como un vistazo de lo que nuestra relación podría llegar a ser. Durante esa misma cena, mientras aún comíamos, Lupita dejó el tenedor y me dijo que había estado saliendo con alguien. Lo conoció a través de un amigo del trabajo hacía un mes. Dijo que se llamaba Jesús y que trabajaba como electricista. Estaba teniendo mucho cuidado de tomar las cosas con calma y estar atenta a las señales de alerta. Enumeró las cosas a las que estaba prestando atención, como cómo trataba a los meseros en los restaurantes y si respetaba sus límites. Luego me preguntó si me gustaría conocerlo eventualmente. La pregunta me sorprendió más de lo que esperaba. Me estaba pidiendo mi aprobación y opinión, tratándome como un padre de nuevo en lugar de alguien a quien tenía que ocultarle cosas. Le dije que me gustaría, cuando ella estuviera lista. Ella sonrió y dijo que tal vez en unas pocas semanas, una vez que se sintiera más segura de él. 18 meses después del tiroteo, Lupita trajo a Jesús a conocernos a mí y a Marisol. Nos reunimos en un restaurante casual para almorzar un domingo. Jesús era un tipo tranquilo, de unos 30 años, con manos curtidas por el trabajo y una forma cuidadosa de hablar. Observé cómo trataba a Lupita durante toda la comida. Le pidió su opinión antes de pedir los aperitivos. La escuchaba cuando hablaba sin interrumpir. Cuando ella se disculpó para ir al baño, él no revisó su teléfono ni actuó posesivo. Marisol le preguntó sobre su trabajo y él respondió directamente sin presumir ni desviar el tema. Después del almuerzo, caminamos a un parque cercano y observé cómo se mantenía al lado de Lupita sin invadir su espacio. Cuando nos despedimos, me estrechó la mano y me agradeció por conocerlo. Después de que se fueron, Marisol se volvió hacia mí y me dijo, Lupita se veía genuinamente feliz y saludable. Me di cuenta de que tenía razón. Mi hija había hecho el arduo trabajo de recuperación y se notaba en todo, desde su postura hasta su sonrisa. Un mes después, me reuní con mi oficial de libertad condicional para lo que resultó ser mi último chequeo regular. Revisó mi expediente y notó que había completado todas mis horas de servicio comunitario antes de tiempo y había asistido a todas las clases de manejo de la ira. Dijo que mi historial mostraba un cumplimiento constante con 0 violaciones. Luego me dijo que iba a recomendar la finalización anticipada de mi libertad condicional. Mi abogado comenzó el proceso de eliminación de antecedentes de inmediato. La audiencia final se programó para 6 semanas después. Cuando llegó la fecha, me senté en la sala de espera del juzgado con mi abogado a mi lado. La jueza llamó a mi caso y revisó los documentos. Notó mi historial limpio antes del incidente y mi cumplimiento de todos los requisitos. Concedió la eliminación de antecedentes. Al salir del juzgado, sentí que finalmente podía respirar completamente por primera vez en 2 años. El peso de esa condena había estado presionando mi pecho constantemente, y ahora se había ido. Llamé a Lupita desde el estacionamiento y empezó a llorar. Dijo que había estado cargando con la culpa por mis antecedentes penales y que saber que estaban limpios la hacía sentir menos terrible por lo que sus elecciones me costaron. 6 meses después, Lupita cumplió 2 años de sobriedad. Esta celebración fue más grande que la del primer año. Su madrina organizó un salón privado en el centro de recuperación e invitó a todas las personas importantes en el viaje de Lupita. Llegué con Marisol y encontré la sala ya llenándose de gente. La terapeuta de Lupita estaba allí, junto con su novio Jesús y varios amigos de su programa. El director del centro dio unas palabras de apertura sobre la importancia de los 2 años. Luego, Lupita se paró al frente para recibir su ficha y dar su discurso. Habló sobre cómo la recuperación le devolvió a su familia y su respeto por sí misma. Dijo que el primer año se trató de mantenerse limpia, y el segundo año se trató de construir una vida que valiera la pena proteger. Cuando habló de las personas que se negaron a renunciar a ella, me miró directamente. Moví los labios para decir te amo a través de la sala y la vi sonreír entre lágrimas. Después de la ceremonia, la gente la felicitaba y compartía sus propias historias. Me quedé a un lado, viendo a mi hija conectar con su comunidad y me sentí agradecido de que hubiera encontrado a estas personas. 3 meses después, en lo que habría sido el cumpleaños de mi esposa, Lupita y yo visitamos la tumba juntos de nuevo. La última vez que vinimos, el dolor se sentía agudo y crudo. Esta vez se sentía diferente. Llevamos flores y nos paramos en la tranquila mañana del cementerio. Lupita le contó a su madre sobre su sobriedad, su trabajo y su novio Jesús. Dijo que estaba orgullosa de la persona en la que se estaba convirtiendo y esperaba que su madre también lo estuviera. Añadí que estaba orgulloso de la mujer en la que Lupita se estaba convirtiendo y que su madre se habría asombrado de su fuerza. Nos quedamos allí mucho tiempo, simplemente estando presentes con el recuerdo. Cuando caminamos de regreso al coche, puse mi brazo alrededor de los hombros de Lupita y ella se apoyó en mí. Me di cuenta de que el dolor seguía allí, pero se sentía más suave ahora.
menos como una herida abierta y más como una vieja cicatriz que finalmente había sanado adecuadamente. 2 semanas después de esa visita a la tumba, Morales llamó con noticias que hicieron que se me revolviera el estómago. Beto había sido liberado de prisión después de cumplir su sentencia completa. A las 24 horas de su liberación, violó la orden de restricción al intentar contactar a Lupita a través de las redes sociales. Ella vio la solicitud de amistad y el mensaje de inmediato y lo reportó sin abrirlo. Morales dijo que arrestaron a Beto por la violación y recibió tiempo adicional en la cárcel. Morales me dijo que el patrón de comportamiento de Beto significaba que probablemente seguiría violando la orden y terminaría de nuevo en prisión repetidamente. Aunque eso era triste a su manera, mantenía a Lupita a salvo. Le pregunté a Morales qué pasaría si Beto seguía así, y Morales dijo que eventualmente las violaciones se acumularían hasta sumar un tiempo serio en prisión. Por ahora, Lupita tenía otros 6 meses de seguridad, mientras Beto estaba en la cárcel del condado por la violación de la orden. Un mes después del arresto de Beto, Lupita se inscribió en la escuela de gastronomía a tiempo parcial mientras continuaba trabajando en el restaurante. Me llamó después de su primer día de clases sonando llena de energía y enfocada. El ambiente estructurado le sentaba bien y le gustaba tener metas claras por las que trabajar. Me mostró su primera tarea el fin de semana siguiente, un plan de comidas que había diseñado para un cliente hipotético. Había investigado nutrición y tamaños de porciones y creado listas de compras detalladas. Habló con entusiasmo sobre la posibilidad de abrir su propio pequeño café algún día, tal vez algo enfocado en comida casera saludable. Escuchándola hablar sobre el futuro con esperanza y planes concretos, vi a la hija que pensé que había perdido para siempre. Estaba construyendo algo real a través del esfuerzo constante y el trabajo honesto. Le dije que creía en su visión y que la apoyaría en lo que pudiera. Ella sonrió y dijo que tener mi apoyo significaba todo para su recuperación. Unas semanas después, Lupita me invitó a la cena de acción de gracias en su departamento. Era la primera vez que era la anfitriona y estaba cocinando todo ella misma. Llegué con Marisol y me encontré con el novio de Lupita, Jesús, en la puerta, junto con 3 amigos de su programa de recuperación. El departamento olía a pavo asado y pan recién hecho. Lupita se movía por su pequeña cocina con confianza, revisando temperaturas y revolviendo ollas como si llevara años haciéndolo. Llevaba un delantal que decía besa a la chef y su cara estaba sonrojada por el calor, pero estaba sonriendo. Nos sentamos alrededor de su mesa de comedor para la que había pedido sillas prestadas y la comida estaba realmente buena. El pavo estaba jugoso. El relleno tenía la cantidad justa de sazón y sus panecillos caseros eran mejores que cualquier cosa que hubiera probado en años. Después de que terminamos de comer, Lupita se puso de pie y golpeó su vaso con un tenedor. Agradeció a todos por venir y dijo que este grupo de personas era su familia elegida. Dijo que todos la habían ayudado a construir una vida digna de ser vivida, y estaba agradecida por cada persona en la mesa. Vi lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de felicidad. Marisol se acercó y apretó mi mano. El domingo siguiente, Lupita y yo nos reunimos para desayunar en una fonda cerca de su departamento. Nos sentamos en un reservado junto a la ventana, y pedimos café y huevos. Hablamos sobre su semana en el trabajo y mi semana en casa, y nada importante en realidad, solo una conversación normal. Se sintió bien sentarme frente a ella y no tener tensión entre nosotros. El siguiente domingo lo hicimos de nuevo, y luego el domingo después de ese. Se convirtió en nuestra costumbre. Este desayuno semanal, donde simplemente existíamos juntos sin drama ni crisis. Una mañana, unos 2 meses después, Lupita me dijo que estos desayunos de los domingos eran su parte favorita de la semana. Dijo que tener este tiempo regular conmigo la ayudaba a sentirse centrada y conectada. Me di cuenta de que también se habían convertido en mi parte favorita de la semana. Estas comidas sencillas en una fonda aburrida significaban más para mí que cualquier cena elegante u ocasión especial. Estábamos reconstruyendo algo real simplemente estando presentes el uno para el otro de manera consistente. 3 años después de la mañana en que le disparé a Beto, llegó un sobre a mi buzón con la letra de Lupita. Dentro había una carta que había escrito a mano en papel bonito. Escribió que había estado pensando en lo lejos que ambos habíamos llegado desde esa terrible mañana. Dijo que nos hizo pasar a ambos por un infierno y que lo sabía. Reconoció que mi decisión de dejarla entrar esa mañana le salvó la vida, aunque a mí me costó mucho. Escribió que había pasado 3 años tratando de convertirse en alguien digno de ese sacrificio. Dijo que esperaba que yo pudiera ver que ahora era diferente, que había cambiado de manera real y duradera. Habló sobre la terapia, el trabajo de recuperación y las elecciones diarias que hacía para ser mejor. Terminó diciendo que entendía si nunca volvía a confiar plenamente en ella, pero que quería que supiera que estaba comprometida a demostrar su valía por el tiempo que fuera necesario. Leí la carta 3 veces, sentado en la mesa de mi cocina. Luego saqué papel y pluma y le escribí mi propia carta de respuesta. Le dije que sí veía los cambios y que estaba orgulloso del trabajo que había hecho. Fui honesto en que probablemente siempre llevaría algo de miedo a ser traicionado de nuevo. El recuerdo de ese cuchillo contra mi cuello y sus ojos vacíos mirando nunca se desvanecería por completo. Pero estaba eligiendo confiar en ella de todos modos, porque el amor requiere ese salto de fe. Escribí que nuestra relación no era lo que fue antes y nunca lo sería. Habían pasado demasiadas cosas como para volver a ese vínculo inocente de padre e hija que teníamos cuando era joven. Pero de alguna manera, lo que teníamos ahora era más fuerte. Porque estaba construido sobre la verdad en lugar de suposiciones. Le dije que la amaba y que creía en su futuro. Envié la carta al día siguiente. 2 meses después me senté en un auditorio viendo a Lupita cruzar un escenario con toga y birrete. Se estaba graduando de la escuela de gastronomía con honores. Marisol se sentó a mi lado y Jesús estaba al otro. Cuando llamaron el nombre de Lupita, caminó con la cabeza en alto y aceptó su diploma. El director le estrechó la mano y dijo algo que hizo sonreír a Lupita. Pensé en esa mañana, 3 años y medio atrás,
cuando apareció en mi porche amoratada y descalza. Pensé en lo rota que había estado y lo lejos que había llegado gracias a pura determinación. Había construido una vida completamente nueva a través de elecciones diarias y trabajo duro. Después de la ceremonia, tomamos fotos afuera y Lupita me presentó a sus instructores. Uno de ellos me dijo que Lupita era una de las estudiantes más dedicadas que había tenido. Me sentí orgulloso de una manera diferente al orgullo fácil de sus logros de la infancia. Este orgullo se ganó al presenciar una transformación real. Una semana después de la graduación, mi teléfono sonó mientras veía la televisión. Era Lupita llamando desde el restaurante donde acababa de terminar su primer turno como sous chef en un respetado restaurante del centro. Sonaba agotada pero emocionada. Me dijo que el chef principal le había dicho que tenía verdadero talento y que era exactamente lo que necesitaban en la cocina. Podía oír la confianza en su voz. No era la confianza falsa de alguien que finge o la confianza desesperada de alguien que intenta convencerse a sí mismo. Era la confianza real que proviene del éxito ganado y el elogio genuino. Describió la cocina, los otros cocineros y los platos que estaban preparando. Hablaba rápido, como si no pudiera contener su emoción. Escuché, sonreí y le dije que estaba orgulloso de ella. Dijo que tenía que irse, pero que me llamaría mañana. Para mi cumpleaños de ese año, Lupita preguntó si podía prepararme la cena en mi casa. Apareció por la tarde con bolsas de supermercado y se adueñó de mi cocina. Hizo una comida elegante usando técnicas que aprendió en la escuela. Había pechuga de pato sellada con salsa de cereza, verduras asadas y papas cocidas en grasa de pato. Todo estaba emplatado hermosamente, como algo de un restaurante. Comimos en el comedor donde solíamos tener comidas familiares cuando su madre vivía. Los fantasmas en esa habitación se sentían amigables ahora, en lugar de dolorosos. Después de la cena, Lupita me dio un regalo envuelto. Adentro había una foto enmarcada de nosotros tres de antes de que todo se desmoronara. Yo, Lupita y su madre en la playa, todos sonriendo. Lupita me dijo que estaba agradecida de que nunca dejé de ser su padre, incluso cuando ella dejó de ser una buena hija. La abracé y le dije que la amaba. Limpiamos la cocina juntos, lavando los platos y guardando las sobras. Lupita estuvo callada un rato y luego dijo que había estado haciendo sus pagos mensuales durante 3 años. Me preguntó si podíamos considerar la deuda pagada. Me sequé las manos en una toalla y la miré. Le dije que la deuda fue pagada hace mucho tiempo, a través de sus acciones y su compromiso de cambiar. El dinero nunca fue realmente el punto. Me abrazó fuerte y susurró: gracias. Parado allí en mi cocina con mi hija en mis brazos, me di cuenta de que ambos finalmente nos habíamos perdonado por las elecciones que hicimos esa terrible mañana. Nuestra relación siempre llevaría las cicatrices de lo que pasó. Yo siempre recordaría el cuchillo, el robo y el miedo. Ella siempre llevaría la vergüenza de lo que hizo. Pero habíamos construido algo real y duradero desde las ruinas. Habíamos encontrado el camino de regreso el uno al otro a través de la honestidad, el tiempo y el esfuerzo constante. No era la relación que teníamos antes, pero era suficiente. Así es como me pasó a mí. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Siempre termino aprendiendo algo nuevo de ustedes.